queremos poner en valor es el queso en el restaurante, el queso en la sala, así que aprovechar muy bien esta clase. Es un mundo desconocido en general, el mundo del queso, difícil, sobre todo en los restaurantes por el tema de la conservación, pero que es un mundo, yo desde luego lo que he trabajado siempre, si no tienes queso en el restaurante, lo vendes. Si no lo tienes, no lo vendes. Así que Isabel, gracias por dejar tu casa y gracias a Emilio por contactar contigo y todo tienes. ¿Cuánto has calculado? ¿40 minutos? ¿30 minutos? Yo lo que me digáis, yo estoy contando un poco y luego ya cortamos cuando no haya más tiempo. A las 2. Yo me enrollo mucho, pero bueno, no os preocupéis. A las 2 tenemos que estar en otro lugar. Vale, venga. Venga, pues voy a hacerlo. Un fuerte aplauso para él. Hola, buenas tardes. Bueno, como os ha dicho Carlos, me llamo Isabel y tengo una pequeñita tienda cerquita del Tubo de Zaragoza. Empezamos en el año 2008, yo antes trabajé en otra tienda que se llamaba Formachera, que fue la primera tienda que se abrió en Zaragoza especializada en quesos. Estuve allí 2 años y medio y luego ya me independicé y monté una tienda con lo que yo quería, con lo que a mí me apetecía traer y con los quesos que a mí me apetecía tener. Entonces, de cara a hostelería, el queso siempre ha sido el gran olvidado, así como el vino, el café, determinados alimentos, siempre se trabajan en hostelería, el queso es más difícil de trabajar. No porque sea más difícil, sino porque a la gente quizá le da un poco más de respeto. Nosotras desde la tienda siempre damos charlas, os ayudamos en todo lo que podáis, os decimos cómo conservarlo y cómo trabajarlo. Lo más importante para tener el queso en un restaurante es intentar evitar el maltrato sistemático que siempre se le da, porque muchas veces vas a un restaurante y ves carros de quesos enormes con 27 grados de temperatura. Entonces el problema del queso es que el mayor enemigo del queso siempre es el calor. El calor oxida el queso y al final va perdiendo toda la humedad. Entonces eso es lo peor para el queso. En hostelería lo mejor sería trabajar con una tabla de quesos que pudieras ir sacando poco a poco. Yo trabajo sobre todo con restaurantes muy pequeñitos que lo tienen muy controlados, porque si tienen 6, 8, 10 mesas es más fácil de controlar que si tienes 40 mesas. Entonces yo lo que les explico siempre es que si quieren hacer, por ejemplo, una tabla especializada de quesos de Aragón, dependiendo de los quesos que quieran poner, si quieren poner 4 quesos, pues que pongan, por ejemplo, uno de vaca, que es lo que menos hay en Aragón, porque quesos de leche de vaca solamente hay en el norte de Aragón, y que pongan, por ejemplo, un queso de pasta blanda, luego pongan un queso de vaca, un queso de oveja y ahora pongan, y para finalizar, un queso azul, porque ahora en Aragón se elaboran bastantes quesos azules, bueno, no bastantes, 3 quesos azules, pero vamos, es bastante más que hace 10 años, 3 quesos azules que son muy ricos y se elaboran muy bien. Entonces puedes sacar una tabla de quesos con 4 quesos diferentes con matices diferentes de los quesos, ¿vale? Lo más importante sería lo que os he comentado, sobre todo intentar el queso tenerlo dentro, porque si lo tienes fuera, al final el queso sufre mucho, porque tú lo sacas, lo vuelves a meter, lo vuelves a sacar, lo vuelves a meter, y todo eso es un trastorno para el queso y al final el queso sufre y no está en las condiciones adecuadas. Entonces, al final, si no tienes un carro de quesos, lo mejor es tenerlo dentro y sacar el trozo que tú consideres que vas a vender en ese servicio. Si, por ejemplo, ese servicio vas a tener 20 mesas, pues decir, pues de esas 20 mesas igual 10 me piden quesos, pues tener un trozo en el que tú creas que vas a tener suficiente para esas 10 platos de quesos que tú creas que te van a pedir. Sí que es verdad que en hostelería muchas veces, yo trabajo ahora con un restaurante que hace poco empezó a poner una tabla de quesos y me dijo, es que no sé muy bien cómo va a funcionar. Y yo le digo, mira, lo más importante al final es que expliques un poco los quesos y que tú vayas con el queso. Al final, cuando tú paseas un plato y lo sacas, la gente siempre sistemáticamente dice, jo, es que me apetece eso. Entonces, si tú sacas el queso y lo explicas bien, explicas las características del queso, tampoco hace falta ser un experto, sino simplemente 4 matices del queso, que eso lo podemos decir nosotras en la tienda o en cualquier tienda que vayáis que esté especializada en quesos, porque lo más importante es saber un poco las características principales del queso, ¿vale? Ahora, os voy a presentar una tabla. Os he traído 8 quesos diferentes con 8 cortes diferentes, porque no todos los quesos se cortan igual. Cada queso tiene un tipo de corte y dependiendo del tipo de corte se pone de una manera. Os he traído 8 quesos diferentes, son de toda Europa. Ahora os los explicaré un poco y montaremos, si queréis, una tabla. Maridajes. A mí personalmente me gusta que el queso sea el principal del plato. Entonces yo, por ejemplo, no lo suelo adornar mucho.
A veces si hago catas, pues sí que pongo, por ejemplo, mucha fruta natural porque me parece que la fruta natural marida muy bien con el queso. Y ya doy la opción de que cada uno, si quiere, cuando termine el queso, pues que coma un poco de fruta o un poco de mermelada. Pero siempre tienes que probar el queso sin nada, ningún tipo de complementos. Probar primero el queso y después ya si quieres añadirle algo. Por ejemplo, un queso de pasta blanda, un camembert, un San Felicien, un San Marcelín. Prueba primero el queso y luego le pones un poco de mermelada, porque si no al final la mermelada se apoderará. Esto es como si al final en un queso muy suavecito le pones un vino tinto, pues al final no te sabe nada el queso. Entonces lo mejor es que el queso sea el principal, ¿vale? A ver, os voy a explicar un poco. Aquí he elegido 8 quesos diferentes para que os fijéis. Esto sería como un tipo camembert. Esto es un queso que elaboran en una quesería muy pequeñita en Galicia, en Goitiuz, ¿vale? Es un pueblo muy pequeñito donde solamente viven la pareja que elabora el queso y otra persona más. Es un queso con tradición francesa. Ellos quisieron hacer un queso similar al camembert, porque ellos todo lo que elaboran son quesos de pasta blanda, y sería un queso que, si os fijáis, con el rato que lleva, hace una hora más o menos, los he sacado y ha empezado a proteolizar. ¿Qué quiere decir? Que se ha ido despegando un poco la corteza del queso. Esto le pasa a todos los quesos cremosos, pero imaginaros este queso en una sala durante 2 horas. Al final se va a quedar líquido y no lo vais a poder utilizar. Entonces, este tipo de quesos en una sala lo mejor sería sacarlos en el momento en que empecéis el servicio. ¿Por qué? Porque vosotros vais a pasar el primer plato, el segundo plato y ya el postre. Imagino, podéis servir el queso tanto de aperitivo como de postre, dependiendo ya de cómo lo queráis hacer. Pero sí que es verdad que este tipo de quesos hay que sacarlo con poquito tiempo. En vuestra vida privada, en vuestra casa, sí, sacarlos un poco antes porque están muchísimo más ricos así. Si vosotros en vuestra casa os queréis hacer una tabla, sacar los quesos 1 hora mínimo para que se templen bien, que se nota mucho la diferencia. Bueno, pues esto sería un queso de vaca. Este sería el primer queso que se tomaría en una tabla. Siempre el orden sería quesos de pasta blanda en orden de vaca, cabra, oveja, porque eso depende un poco de la fuerza. Y luego pondríamos un quesito más curado. Lo mismo, vaca, cabra, oveja, y el queso azul siempre sería el último de la tabla. ¿Por qué? Porque si no tiene un sabor tan intenso debido al penicillium que el resto de quesos no te sabría. A mí me pasa a veces en la tienda que viene alguien, quiero 6 quesos, y yo normalmente les aconsejo, pero se dice, no, quiero este azul. Digo, pero eso no, dámelo. Yo les doy a probar. Pero claro, si primero prueba un trozo de cabrales, un trozo de picón, pues al final, si luego le doy a probar un trozo de, yo qué sé, un trozo de brie, pues realmente no lo aprecia, porque toda la garganta la tiene llena del queso azul. Entonces no nota la diferencia de sabor. Bueno, este sería pues un quesito redondo que tú el corte lo partes por la mitad y luego vas haciendo cuñitas así. Dependiendo de la cremosidad, si no es excesivamente cremoso, la cuña incluso la puedes partir por la mitad, pero normalmente no podrías. El segundo queso que os traigo se llama cachirrulo. Lo elaboran en Valsalada, muy cerquita de aquí. Valsalada es un pueblo de colonización que hay en Huesca, al lado de Almudévar, exactamente, muy bien. Entonces es un pueblo de colonización donde Nacho y Carmen, que son unos valientes, pues ellos vivían en Madrid, él es ingeniero y ella es bailadora de flamenco. Decidieron montarse una quesería y son de los mejores elaboradores de pasta blanda que hay ahora mismo en Aragón. Este queso es seguramente el que más vende, el cachirrulo, si os fijáis. Este queso sería muy similar a un queso francés que se llama Salmor de Touraine, con la diferencia de que el Salmor de Touraine lleva una pajita por el medio para que el queso no se desmorone, pero él le da la textura suficiente para no poner la pajita. Lo que lleva en la corteza es un carbón vegetal. En Francia durante muchísimos años se ha hecho sobre todo en los quesos de cabra y en el morbier. No sé si conocéis el morbier, que es un queso de pasta cocida que lleva como una hilera justo en el medio, ¿vale? Esto se come, no te da ningún sabor, quizá te da un toque ahumado, y tú al cortarlo, la mejor forma de cortarlo, aquí os he traído varios cuchillos, sería con una lira. ¿Por qué? Porque si lo cortas con un cuchillo de estos cuadrados, el queso al final se te va a pegar y se te va a deshacer. Si por lo que fuera no tienes ningún tipo de cuchillos, puedes hacerlo con un cuchillo jamonero con muchísimo cuidado y hacerlo así, bajarlo hasta abajo y levantarlo un poco y no se te quedará pegado. Pero con lo que mejor se corta es con la lira, con el hilo, lo mismo que se utiliza para el foie gras. Lo cortas de arriba abajo hasta el final y ya está. El queso lo puedes servir entero o partido por la mitad, ¿vale? Dependiendo
de cómo te guste. Lo ideal del queso siempre es coger de principio a fin. ¿Por qué? Porque los quesos se curan desde fuera hacia adentro y no es lo mismo la parte más exterior del queso a la más interior. La más interior suele ser la que está quizá más tierna o menos curada. Entonces lo ideal sería coger todas las partes. En este queso sí que sería posible, ¿por qué? Porque no es un queso muy grande, pero en el tercer queso que os voy a enseñar, esto es una parte de un queso de 40 kilos. Imaginaros, en eso no es posible poner una cuña entera. Entonces, ¿qué hacemos con el queso? Cortamos la cuña del principio, hacemos una cuña y luego lo podemos partir si queréis por la mitad o incluso a daditos, que también si queréis hacer una cuña con diferentes quesos, el dadito también queda muy, muy bonito. Las cortezas de los quesos, ¿se comen o no se comen? Se comen todas las cortezas de los quesos artesanos. ¿Por qué? Porque la corteza te dice mucho del queso. Cómo ha estado, si ha estado bien cuidado, si ha estado mal cuidado. Normalmente las cortezas de los quesos de oveja, por ejemplo, si no llevan ningún tipo de añadido, solamente llevan un poco de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque a veces las cortezas tienen pequeños poritos por los que se mete el moho. Entonces, para evitar que se meta el moho, lo que hacen es los quesos los van volteando y cuando ya los sacan para venderlos, le dan un poco de aceite de oliva al queso por delante, por los lados, por detrás, y así evita que si hay algún porito se vaya extendiendo por el queso, que no pasaría nada. Yo a ver si se ha abierto un queso, pues he quitado esa parte, te la puedes comer perfectamente y no pasa nada, pero sí que es verdad que al final es mejor tener un queso en buenas condiciones. ¿Qué cortezas no se comen? Las cortezas plásticas, las cortezas que si las veis, por ejemplo, en los quesos de supermercado, si tú ves un lineal, por ejemplo, ves cortezas negras. Una corteza negra no es natural de un queso, eso es un tipo de plástico que le ponen, son derivados todos del petróleo, entonces eso no hay que comértelo. Son cortezas de uso alimentario, no pasaría nada, pero no dejan de ser microplásticos que al final pues tú te comes directamente. Entonces ese tipo de cortezas no. Pero de todo lo que os he traído, las cortezas son completamente naturales y a veces cuando te las comes dices, jo, es que este queso es un queso que tiene un sabor espectacular. Hay cortezas que igual por la evolución, pues igual te pueden parecer un poco más amargas, un poco más intensas, pues si no quieres la quitas y ya está, pero por lo general de los quesos artesanos se suelen comer todas las cortezas. Luego os he traído un queso bastante particular que se llama espadán. Lo hacen en Castellón y este queso sería como un tipo camembert, pero con, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, con 8 meses de curación. Imaginaros un camembert de unos 800-900 gramos, darle una curación de esos meses. ¿Qué pasa? Que el queso se va poniendo extremadamente intenso. Es de los quesos más olorosos que tengo en la tienda. Antes, cuando he venido, había 2 chicos al fondo que se estaban tapando la nariz porque no les debe de gustar nada el queso. Entonces, justo el que más olía es esto. Tú si entras en nuestra tienda, es exagerado el olor que hay. Yo realmente no lo noto porque ya se me ha hecho la nariz y no lo noto, pero sí que es verdad que a veces cuando entra un bebé, el bebé enseguida lo nota y empieza a llorar a los 5 segundos. ¿Por qué? Porque el olor es muy exagerado. Pues este queso es de los que más huelen, que yo haya probado nunca. Es un queso blando, con la corteza natural, pero claro, la corteza va evolucionando durante esos 7-8 meses que ha estado. La textura es bastante fundente, es un queso que, por ejemplo, si quisieras utilizarlo para fundir, funde súper bien, pero claro, también es verdad que el queso cuando lo fundes saca toda la sal y entonces se pone más intenso. Pero es un queso súper rico si realmente te gusta un queso intenso de verdad. Este es el queso que hay en los estudios, el bar que hay que está especializado en quesos. Pues ellos les gusta mucho este queso y lo dejan evolucionar más. Entonces ese queso, cuando entras a ese bar, se nota muchísimo. Bueno, de la misma quesería os he traído 2 de oveja y entonces os he traído este que también es algo particular. La corteza es completamente natural y solamente lleva un poquito de aceite de oliva. Pero este queso está elaborado con cuajo vegetal, ¿vale? Los quesos se hacen con leche y un coagulante que puede ser un cuajo animal o un cuajo vegetal o puede ser por acidificación. ¿Qué quiere decir? Que tú no le echas ningún cuajo, simplemente dejas la leche durante 24 horas calentándola y entonces las propias bacterias hacen su trabajo y transforman la lactosa, que es el azúcar de la leche, en ácido láctico y entonces surgen unas pastas blandas muy interesantes. Pues este está hecho con cuajo vegetal, como la torta del Casar. El cuajo vegetal tiene menos poder coagulante y entonces los quesos salen más cremositos. Por eso las tortas del Casar, las tortas de la Serena, las tortas de Pascualete son tan cremosas, porque el cuajo vegetal coagula un poquito menos. Perdón. Entonces,
La corteza es completamente natural y comestible y el sabor te recuerda mucho al cuajo que lleva. Luego os daré un poquito si queréis para probarlo y ya lo veréis que es bastante curioso. La textura además tiene pequeños ojitos y luego la textura es igual, pero sin ser demasiado duro. Si tú, por ejemplo, hicieras una tabla de 8 quesos, pues puedes poner una oveja con un poquito menos de curación y una oveja como el siguiente que vamos a poner, que tiene más curación. El siguiente que vamos a poner sería el manchego, un manchego tradicional que hemos empezado a trabajar ahora en la tienda. Esto es la etiqueta, esto es caseína, una etiqueta que hacen con caseína, que deben de llevar todos los quesos manchegos, ¿vale? Siempre lleva una etiqueta en la parte de abajo del queso. Esto sería un queso de 14 meses de curación elaborado con leche cruda. Normalmente las queserías artesanas siempre suelen elaborar con leche cruda. ¿Por qué? Porque la leche cruda solamente pueden hacerlo la gente que tiene realmente el control de sus animales. Y en la gran industria, por ejemplo, si compran de 60 ganaderías diferentes, tienen que pasteurizar. ¿Por qué? Porque imaginaos que una de las leches no está bien y entonces al mezclarla con el resto de las leches, pues al final adiós leche. Entonces, ¿qué hacen? Pasteurizan, unifican. ¿Qué pasa si tú vas a hacer una tabla de quesos con quesos industriales? Que no notas matices diferentes porque al final todo está hecho con cuajos de laboratorio, las leches pasteurizadas, entonces son quesos que no tienen vida realmente, porque los quesos tienen que tener, el queso es un producto vivo, es un producto que evoluciona. El queso, si vosotros, por ejemplo, lo tenéis en un restaurante y lo tenéis bien cuidado, os va a aguantar bastante tiempo. Os va a ir cambiando, va a tener diferentes matices, pero lo vais a poder seguir utilizando. Bueno, pues esto sería el típico queso tradicional con la corteza normal. ¿Cómo cortaríamos este? Una cuña normal, ¿vale? Y luego esta cuña, si queréis, lo podemos partir por la mitad, como mejor os vaya a vosotros en la sala. Luego, os he traído un queso es de los quesos más originales que tengo en la tienda. A mí personalmente me gusta mucho. Esto es un queso suizo, ¿vale? Normalmente en Suiza estamos acostumbrados al Emmental, al Gruyère. Pues esto es de una quesería que se llama Jumi, que es una quesería familiar que habían hecho durante muchísimo tiempo queso Emmental. Eran de los mejores heladores de queso Emmental, pero de repente encontraron en un baúl unas recetas antiguas de queso y empezaron a elaborar quesos de pasta blanda. Esto es un queso azul, si os fijáis, esto sería el penicillium, pero además de la leche lleva nata añadida a la cuajada. Entonces es un queso ultra cremoso. Si lo tocáis, es súper cremoso. Lleva todo el penicillium, pero solamente lo lleva por fuera. Por dentro, si os fijáis, el queso es más amarillo. ¿Por qué tiene este color amarillo? Porque son vacas que pastan, ¿vale? En verano las vacas las suben a alta montaña y las tienen allí, entonces los quesos los elaboran en alta montaña. Entonces son quesos más amarillos. Este es un queso cuadrado, lo partimos por la mitad y luego hacemos trocitos. Si queréis ponerlo, pues por un lado la parte de la corteza y por otro la parte del interior, que queda bonito. Podéis poner 2 trocitos en vuestra tabla, un trocito como queréis, pero como es cuadrada la partiríamos por la mitad y empezaríamos a trocearlo igual. Y por último tendríamos que esto sí que es un queso de oveja tradicional. Os he traído el Mamá Marisa, que es el famoso queso que elabora, del cual es socio la quesería el chef José Andrés. El chef José Andrés, su madre era asturiana y fueron a vivir a Barcelona. Y entonces su madre siempre le daba queso para merendar y a él le encantaba el queso. Y contactó con Pascual de la quesería del Rey Silo, que es un tipo encantador, o sea, te cuenta 40.000 historias, y él cuenta que la quesería la había montado, pues eso, era complicado, y se cogió un montón de quesos, los metió en una maleta y se fue a Nueva York a conocer al chef José Andrés. No sé qué haría, cómo llevaría los quesos, pero llegó allá a Nueva York, le presentó los quesos y consiguió que el chef José Andrés se asociara con ellos. Entonces, ellos tienen la quesería en Pravia, es una quesería además subterránea que es súper bonita de ver porque tienes la quesería aquí y por debajo tienes una cueva donde tienen, el que han hecho ellos, que está por debajo del nivel del río. Entonces, tú bajas allí y tienen diferentes salas de maduración del queso. Este es el último queso que han hecho, ¿vale? Es un queso azul de gran formato, pesa unos 10 kilos. Entonces, es un queso elaborado con leche cruda de vaca de una ganadería cercana. Lo mismo, de vacas que pastan libres. Eso es muy importante también si elegís un queso, que sean de leche cruda y quesos de animales que pasten, porque al final se nota mucho la diferencia en el sabor. Entonces, ¿cómo lo cortaríamos? Una cuñita y nos comeríamos la corteza. La corteza es completamente natural. En los quesos muchas veces azules lo que hacen es quitar la corteza o cepillarla bien.
¿vale? En el cabrales, por ejemplo, si lo habéis visto alguna vez, el cabrales no tiene por qué llevar corteza. La denominación de origen les obliga a quitar la corteza y tú cuando abres un cabrales entero no tiene absolutamente nada de corteza. Entonces el queso es como muy cremoso por el interior. Este sería muy suavecito y el corte lo mismo, cortaríamos una cuña y luego lo partiríamos por la mitad para servir. Yo os he traído un poco de fruta, ahora que es temporada de uva, un poco de uva moscatel, un poco de higos. A mí de la fruta que más me gusta es el higo y las cerezas, me parece que maridan súper bien con el queso, pero los higos con ese dulzor, como a veces hay quesos que son un poco ácidos, el contraste está muy bien. Yo creo que en una tabla de quesos, en restauración, realmente lo bonito del queso es que montéis la tabla y si queréis ponerle algo, pues un poquito de pan que hagáis vosotros, o algo de fruta natural, o incluso un trocito de membrillo casero que hagáis también vosotros. Entonces, realmente al final la tabla ya de por sí, si utilizáis diferentes colores de quesos, no que tengan añadidos por colores, no quesos verdes ni quesos rojos, sino los propios quesos que ya veis que tienen diferentes colores, el queso ya de por sí sería bastante llamativo, ¿vale? Entonces eso, os he traído un poco de uva, un poco de membrillo, un higo y luego un poquito de mermelada, ¿vale? Y así sería como yo haría una tabla. ¿Estoy en tiempo? Ah, vale. Bueno. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo como mantenimiento, cómo mantenerlo, lo más importante sobre todo es si tenéis un restaurante, trabajáis en un restaurante y queréis comprar la cantidad que vayáis a gastar de aquí a una semana. Lo mismo vale para un restaurante que para casa, lo que vayáis a consumir en una semana. Pequeños trozos, no compréis mucho, comprad eso, lo justo que vayáis a consumir, ¿vale? Que el queso se mantiene bien, pero por ejemplo las neveras de las casas suelen ser neveras no frost y esas resecan mucho el queso. ¿Qué hacen? Resecar mucho el queso. Las tiendas tenemos papeles parafinados, yo el que tengo por ejemplo es ecológico, que es de cera de abeja, y ese mantiene muy bien el queso porque mantiene la humedad, pero no sale, porque por ejemplo si lo pones con film transparentes el queso se satura de humedad. Entonces con los papeles que vendemos en la tienda es como mejor se mantiene. Sí. ¿Corto? Sí, sí, pregúntame. Vale. Cuando tú compras un queso, yo qué sé, para una hamburguesa, por ejemplo. Sí, sí. Eso muchas veces no es ni queso. Escucha lo que Sí, te he dicho. claro, es que el problema es que muchas veces eso no es queso. Entonces, al final son preparados. Vosotros lo que tenéis que hacer siempre si vais a un supermercado a comprar, porque vais a un supermercado, comprar los ingredientes. El queso solo debe de tener leche, cuajo, fermentos lácticos y ya está, no tiene que llevar otra cosa. Si empieza a tener, por ejemplo, yo cuando veo un queso muy barato, a mí hay gente que me entra en la tienda y me dice, uy, es que yo compro el queso. Mira, imagínate, para hacer un queso de 3 kilos necesitas unos 20 litros de leche. 20. Porque tú ten en cuenta que tú lo que haces es, tú tienes la leche, tú le echas el cuajo y se separa en la cuajada y en el suero. Y hay muchísima más proporción de suero que de cuajada. Con lo cual es imposible hacer un queso a 8 o 9 euros. Si tú haces un queso a 8 o 9 euros, o le echas leche en polvo o le echas algo que no es queso. Entonces, por eso al final son quesos que es muy difíciles, son quesos que son difíciles de manejar. Si tú vas a una tienda, por ejemplo, pequeña, yo tengo, por ejemplo, un queso, un tipo de raclette, que por ejemplo para lo que dices tú, yo te la fileteo, te la corto y te aguanta bien. Entonces no va a tener nada que ver con cualquier queso de supermercado, porque no os podéis imaginar la cantidad de cochinadas que bueno, imagino que al café pasará lo mismo en todos los alimentos en general. Yo por ejemplo siempre leo todo lo que llevan los ingredientes y mi hija que tiene 12 años hace lo mismo, le he metido la manía y al final no os podéis imaginar la cantidad de tal, no sé qué que tienen. O sea, un queso no tiene que llevar nada. Leche, sal, fermento y cuajo. Y la sal porque se utiliza siempre cuando los quesos se hacen, se meten en agua con sal para evitar que las cortezas se estropeen, pero nada más. Es otra marca industrial al final. A ver, al final, mira, yo por ejemplo tengo una amiga que tiene una tienda en Asturias y estuve viendo que habían sacado una nueva línea de la asturiana y estuve leyendo los ingredientes y realmente no tenía malos ingredientes. Ella lo trabaja, ya tiene una tienda de estas pues que tiene de todo y habían sacado flanes, yogures, que aquí en Aragón no se ven, pero ahí en Asturias sí que, y no tenían malos ingredientes. Pero a ver, yo creo que al final hay mucha diferencia entre algo de
industrial y algo artesano. Ten en cuenta que algo industrial es una fábrica enorme, es muy difícil de controlar todo el proceso, pero en una fábrica pequeña, imagínate, en Aragón hay 45 queserías, la mayoría, a excepción de 3 o 4, son pequeñas queserías, trabajan el padre y la madre, entonces todo el proceso lo tienen perfectamente controlado. Y tú, por ejemplo, piensa también que cuando vas a comprar 100 gramos de queso, 150 gramos, 200 quesos, que es tan pequeña la diferencia de que te cueste 2 a que te cueste 3. No es ni un café. Entonces, al final, yo creo que tenemos que ir valorando sobre todo lo que comemos, porque al final lo que comemos nos va al interior. Y eso, pues, al final es importante. No es como un bolso. A ver, ¿de qué te decir? Un bolso, una camiseta, pero es que lo que comemos es muy importante. Y es importante que sea un proceso natural.